Capítulo 151 Swing. Fong Yue sonrió y dijo, es una bebida muy suave, ligeramente dulce, seguro que te gustará. Sadou ladeó la cabeza con desconfianza, pero no dijo nada. Así que los tres caminaron hacia la vaca que pastaba tranquilamente, y el rey del gran árbol de la compasión y Fong Yue se acercaron silenciosamente uno tras otro a la vaca, mientras Jing se apartaba y observaba nerviosa. Cuando se acercaron a la vaca, no parecía asustada, solo levantó la vista y siguió pastando con la cabeza baja. Esto les hizo suspirar aliviados. Después de que Fong Yue señalara al gran rey árbol de la compasión y a Jing que se retiraran, extendió lentamente la mano hacia la vaca e intentó acariciarla, pero la vaca no pareció resistirse y frotó suavemente la mano de Fong Yue. Fong Yue dijo suavemente, es dócil, deberíamos poder recuperarlo. Fong Yue consoló a la vaca mientras les decía a las dos mujeres, buscáis una cuerda. Sadou y el gran rey del árbol de la misericordia asintieron y empezaron a buscar cuerdas que pudieran usar para atar a las vacas. Poco después, el gran rey del árbol de la compasión encontró una cuerda fuerte en un espaldar abandonado, y ella tiró de ella con fuerza para confirmar su firmeza y se la entregó a Fong Yue. Fong Yue tomó la cuerda y se acercó con cuidado a la vaca, atando suavemente la cuerda alrededor del cuello de la vaca, y la vaca pareció entender que no tenía mala intención, así que no reaccionó mucho. Los tres trabajaron juntos para guiar lentamente a las vacas hacia su residencia temporal. Cuando llegó a casa, Fong Yue ató la vaca a un gran árbol en el patio y preparó mucha agua y forraje para ella, y la vaca permaneció allí en silencio, mugiendo de vez en cuando con satisfacción, como si estuviera bastante satisfecha con este nuevo hogar. Jing y el gran rey árbol de la compasión comenzaron a ocuparse, preparándose para ordeñar la vaca, mientras Fong Yue se sentaba a un lado. Fong Yue se aburrió un poco, así que dijo, saldré a dar un paseo y vuelvo pronto. El gran rey árbol de la compasión miró a Fong Yue y dijo con una sonrisa, definitivamente volveré antes de la cena. Fong Yue asintió y salió sola del patio, paseando por los senderos circundantes, disfrutando del sol y la brisa de la tarde. Fong Yue paseaba por la abandonada aldea del bosque carmesí y veía la vegetación cubierta de malas hierbas, casas en ruinas y paredes cubiertas de musgo y enredaderas, que parecían especialmente desolásticas. Sin embargo, incluso en un lugar tan desolado, había vidas tenaces luchando por sobrevivir. Algunas flores silvestres y malas hierbas crecen tenazmente entre las casas abandonadas, dando un destello de vida a esta tierra árida, y ocasionalmente se pueden ver pequeños animales paseando por el pueblo, que parecen haberse adaptado al entorno de aquí. Fong Yue estaba ocioso, así que simplemente recogió la hierba que comían las vacas. Mientras caminaba, Fong Yue levantó la vista y vio un columpio, que estaba raído y colgaba de un árbol, balanceándose suavemente con el viento y haciendo un crujido. Este columpio parecía haber sido un paraíso para los niños del pueblo, pero ahora se ha convertido en un testigo solitario del pueblo abandonado. Fong Yue pasó bajo el columpio y tocó suavemente la cuerda áspera, su corazón no pudo evitar moverse, esta cuerda está podrida, no debe usarse, pero puede hacer una para la familia. Simplemente no sé si al rey del gran árbol de la compasión le gusta o no. Fong Yue hizo lo que le dijo y empezó a buscar madera y cuerdas adecuadas, listo para hacerlas cuando llegara a casa. Tras pasear por el pueblo, encontró algo de madera adecuada y cuerdas fuertes. Arrastró la madera con fuerza y regresó a casa. En ese momento, el rey del gran árbol de la compasión y Jing estaban ocupados preparando la cena, y ambos se sorprendieron un poco al ver a Fong Yue arrastrando un gran montón de leña y cuerdas de vuelta. Jing dijo, ¿qué estás haciendo? Fong Yue sonrió, dejó la madera y la cuerda que tenía en la mano y explicó, quiero hacer un columpio en el jardín para que todos puedan relajarse en su tiempo libre. El gran rey árbol de la misericordia sonrió y dijo, buena idea. Fong Yue chasqueó los dedos, el suelo tembló ligeramente y dos pilares de roca se alzaron lentamente en el patio formando un sólido marco de columpio, y ató cuidadosamente la cuerda al pilar de roca para ajustar la altura y comodidad del columpio. Luego, la tabla de madera se muelle plana y se fija firmemente entre las cuerdas para formar un asiento simple y resistente. Por último, Fong Yue también envolvió deliberadamente unas flores y hojas verdes alrededor de la cuerda del columpio para que todo el columpio pareciera más bonito y lleno de vida. Pronto, el columpio por fin se completó. Fong Yue dio unos pasos atrás, admiró su trabajo y dijo, yo lo experimentaré primero. Se sentó en el columpio y se balanceó suavemente. El columpio se mecía en el aire, haciendo que Fong Yue sintiera la suave caricia del viento,
y fue solo en ese momento cuando entendió por qué el columpio se había convertido en una atracción favorita para niños. La presión y los problemas en mi corazón parecían ser lanzados del cielo en ese momento. En ese momento, el rey del gran árbol de la compasión y Jing también terminaron de preparar la cena, y salieron de la cocina y vieron a Zhong Yue ondulando en el columpio. El gran rey árbol de la compasión se rió, parece que nuestra Yue ha encontrado una nueva diversión. Jing no habló, pero una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, miró la aparición libre de Zhong Yue en el columpio y se sintió un poco relajada y feliz en su corazón. Cuando Zhong Yue los vio salir, redujo la velocidad, señaló otro columpio a su lado y dijo, ¿qué esperas? Vale. El gran rey árbol de la compasión sonrió y se sentó en otro columpio. Ambos subieron y cayeron juntos, y el gran rey árbol de la compasión era como un niño, riendo a carcajadas. Su largo cabello blanco como la nieve ondeaba con el columpio, y su larga falda blanca ondeaba al viento, como si un hada jugara en el mundo, y su risa era nítida y agradable. Después de que Zhong Yue jugó lo suficiente, pensó en la sombra, así que saltó del columpio y notó que los ojos de la sombra mostraban un atisbo de resentimiento al mirarle. El corazón de Zhong Yue se apretó al darse cuenta de que antes había ignorado a la sombra, haciéndola esperar a su lado tanto tiempo. Zhong Yue se apresuró a acercarse a Jing y dijo disculpándose, Jing, siento haberte hecho esperar tanto, ven, puedes probar este columpio también. Jing asintió, no habló, pero caminó en silencio hasta el columpio, luego se sentó y empezó a columpiarse. Zhong Yue caminó detrás del rey del gran árbol de la compasión y empujó suavemente su columpio, haciéndolo columpiarse más alto y más lejos. El gran rey árbol de la compasión se giró, alzó la voz y dijo, gracias, Yue. La sombra a su lado miró a la pareja, pero también dijo, no puedes ser tonto con uno sobre con otro. Al oír esto, Zhong Yue se rió, y él caminó detrás de Jing y empezó a empujarle suavemente el columpio. El columpio de la sombra se balancea, ella flota en el aire, su largo cabello ondea con el viento y el resentimiento en su rostro se disipa poco a poco, sustituido por una leve sonrisa. El resplandor posterior del sol poniente llena todo el jardín, y la luz dorada ilumina el columpio, añadiendo un toque de romance y ensueño a este sencillo paseo. Yue, ten cuidado de que no te dé comida. Zhong Yue, todavía lo quiero. Zhong Yue estaba ocupada yendo y viniendo entre las dos mujeres, empujando el columpio para el gran rey árbol de la compasión durante un rato, y empujando a la sombra un rato, mientras también lidiaba con sus burlas. ¿De repente sentiste que no debía construir este columpio? Capítulo 152 Pintura. Al día siguiente. Una ligera lluvia flotaba silenciosamente en el cielo, y la lluvia goteando, como cuerdas suavemente punteadas, salpicaba este pueblo abandonado. Las gotas de lluvia golpeaban suavemente el tejado roto, y el tic-tac resonaba por los caminos, trayendo un toque de vida al pueblo largamente silencioso. Casas abandonadas, ramas muertas y muros rotos, el agua de lluvia fluía lentamente por las paredes moteadas, formando marcas de agua, como huellas dactilares del tiempo, registrando las vicisitudes del pueblo. El aire está impregnado del aroma de la tierra y la frescura de la lluvia, que embriaga a la gente. A lo lejos, una ligera niebla, y el pueblo bajo la lluvia es como una pintura de tinta, borroso. Zhong Yue despertó y le tocó inconscientemente el costado, dejando un rastro de calor. El gran rey árbol de la misericordia ya ha resucitado. Estaba a punto de levantarse y salir de la cama, pero vio de reojo la cama en el suelo junto a la cama, y una figura familiar yacía allí en silencio. Zhong Yue la miró con ligera sorpresa y dijo, «Sado, ¿cómo has podido dormir aquí?» Jing ya se había despertado, oído la voz de Zhong Yue, se giró y le dijo, «Anoche mi habitación goteó lluvia, ¿así que?» Jing Yue también estuvo de acuerdo. Zhong Yue se quedó atónita un momento y dijo, «¿Dónde está la lluvia? Iré a repararla». Jing frunció los labios y no respondió, pero se levantó por sí mismo, y su cuerpo elegante quedó mostrado ante los ojos de Zhong Yue. Zhong Yue miró a la sombra, recogió la ropa de cama, la puso junto a la cama y se giró para ayudar al gran rey del árbol de la compasión. Zhong Yue no podía entender la actitud de Jing, y el silencio de Jing le hizo sentirse un poco confundido. Zhong Yue negó con la cabeza y decidió ir a la habitación de Jing para revisarse, empujó la puerta de Jing y un suspiro húmedo apareció en su rostro. La habitación está amueblada de forma sencilla, con una cama, una mesa y algunos objetos dispersos. Zhong Yue miró a su alrededor y comenzó a buscar cuidadosamente el lugar donde se filtraba la lluvia. Sin embargo,
Curiosamente, no encontró señales de filtraciones en la habitación, las paredes y el techo estaban intactos, no había manchas de agua ni sonido de goteo. Zhong Yue frunció el ceño, recordaba claramente que su habitación tenía goteras, pero ahora parecía que no había señales de goteo de lluvia en la habitación. Zhong Yue salió de la sala, con el corazón lleno de dudas. Es mejor ir a Jing Wen y preguntar. En el patio, Zhong Yue encontró a la sombra que ayudaba al gran rey árbol de la compasión a sostener un paraguas, y dijo sin rodeos, Sombra, solo fui a tu habitación a echar un vistazo y no encontré ninguna gotera de lluvia. Jing giró la cabeza lentamente, sus ojos chocaron con la mirada de Zhong Yue, y en lo más profundo de sus ojos, una emoción compleja e indescriptible fue fugaz. Dijo, ¿de verdad? Ese fue mi error. Zhong Yue frunció el ceño y estaba a punto de seguir preguntando, pero entonces el gran rey árbol de la compasión intervino. Yue, creo, deja que Jing viva en la misma habitación que nosotros, para que también tengamos un cuidador. Zhong Yue se quedó atónito un momento al oír esto, miró a la sombra y vio que ella bajó un poco la cabeza y no habló, aunque tenía muchas preguntas en su corazón, pero finalmente asintió. Vale, ya que Bu Jingyue lo dijo. Jing lanzó una mirada agradecida al gran rey árbol de la compasión, y el gran rey árbol de la compasión se rió secretamente de ella. Con la adición de leche fresca, el desayuno del día se volvió sin duda aún más contundente. Los tres se sentaron alrededor del fuego, disfrutando de la comida humeante. El aire estaba impregnado de la dulzura de la leche, pero el leve olor a pescado tras la entrada hizo que Zhong Yue frunciera ligeramente el ceño. Después del desayuno, el gran rey árbol de la compasión sonrió y dijo, vamos a enviar algo de leche a los rebeldes a cambio de algunas frutas y verduras. Zhong Yue miró la lluvia por la ventana y dijo, está lloviendo mucho, será mejor que no te vayas, iré yo sola, no olvides que estás embarazada de un hijo. El rey del gran árbol de la compasión asintió y sacó una docena de leche y se la entregó a Zhong Yue. Cuando Zhong Yue salía, el pueblo bajo la lluvia estaba especialmente tranquilo, solo el sonido de la lluvia acompañado por sus pasos. Poco después, llegó al campamento de los rebeldes. Zhong Yue entregó la leche al intendente del ejército de resistencia a cambio de algunas frutas y verduras frescas, y el intendente les miró agradecido y dijo, gracias, vuestra ayuda significa mucho para nosotros. Zhong Yue negó con la cabeza y sonrió, acabamos de hacer algunos tratos. Zhong Yue se despidió del intendente, pero no esperaba que un par de ojos le observaran. ¿Eso es todo? El intendente saludó respetuosamente al visitante. Resultó ser el general Goro, que se había mudado recientemente a la aldea del Bosque Escarlata, y nos trajeron leche fresca a cambio de algunas necesidades. Goro asintió levemente, y entonces se dio cuenta de algo. ¿Acabas de decir aldea del Bosque Escarlata? Sí, ¿hay algún problema? Goro le dio una palmada en el hombro al intendente y dijo, tienes que revisar estrictamente sus cosas. Tras decir eso, persiguió a Zhong Yue. Zhong Yue no sabía que alguien ya le había puesto la mira, y pronto regresó a la aldea del Bosque Carmesí. De repente, un viento fuerte golpeó, ¡pum! La puerta de una habitación fue derribada de repente. Zhong Yue se sobresaltó y no pudo evitar buscar una reputación, y vio que había un caballete en la casa. Entró y vio que el lienzo del caballete representaba el paisaje de la aldea del Bosque Escarlata, con delicadas pinceladas y colores suaves. Zhong Yue no pudo evitar asentir, miró a izquierda y derecha, la mayoría de las herramientas de pintura estaban allí. Piénsalo, parece que yo y el gran rey árbol de la compasión aún no hemos pintado. El corazón de Zhong Yue se conmovió, planeaba usar ese lienzo para pintar un retrato del gran rey árbol de la compasión, así que Zhong Yue empacó el caballete, las herramientas de pintura y el papel y se lo llevó. Goro observaba en silencio cada uno de los movimientos de Zhong Yue no muy lejos. Vio a Zhong Yue salir con un caballete y herramientas de pintura, se tocó la barbilla y frunció el ceño, con el corazón lleno de dudas. Goro no confía del todo en esta persona, especialmente en estos tiempos de guerra, cualquier negligencia puede tener consecuencias imprevistas, sin mencionar que la aldea del Bosque Escarlata es una aldea abandonada hace mucho tiempo. ¿Por qué esta persona que apareció de repente llegó a la aldea del Bosque Escarlata? Goro no pudo evitar pensar, ¿por qué eligió venir a esta aldea remota y abandonada en este periodo de guerra? ¿Tenía su llegada algún motivo oculto? Sin embargo, tampoco tenía motivos suficientes para arrestar a Zhong Yue, ya que hasta entonces no había cometido ningún comportamiento sospechoso. Zhong Yue regresó a casa, y el gran rey del árbol de la compasión y Jing salieron a recibirle.
Las dos mujeres parecieron curiosas al ver el caballete y las herramientas de pintura en sus manos. El gran rey árbol de la compasión sonrió y preguntó, Zhong-yue, ¿qué vas a hacer con esto? Zhong-yue sonrió y dijo, quiero dibujarte uno. Jing frunció los labios, permaneció en silencio a un lado, mirando a Zhong-yue, sus ojos brillando con un destello de trueno y relámpago. Goro en las sombras vio la sombra y no pudo evitar abrir los ojos de par en par. ¿No ese es el mayor enemigo de los rebeldes? Goro nunca esperó que se encontraría con Sadou en este pequeño pueblo del Bosque Escarlata, y los tres parecían tener mucho que ver el uno con el otro. ¿Qué está pasando? Capítulo 153 Apuesta. La mayor preocupación de Goro es, ¿pretende Thor ser desfavorable para los rebeldes? Se dice que Thor vivirá con dos desconocidos en la aldea carmesí sin motivo, y la relación es muy buena, Goro no lo creerá aunque muera. Debo informarlo al señor Sinai. Goro se retiró lentamente, pero no esperaba pisar una rama muerta, y el sonido rompió inmediatamente el silencio a su alrededor. Este movimiento fue inusualmente brillante en un pueblo silencioso. Zhong-yue, el gran rey del árbol de la compasión, y Jing giraron la cabeza juntos y vieron a Goro, que estaba a punto de escapar, con aspecto sigiloso, muy sospechoso. Antes de que Golang pudiera recobrar la razón, vio como Zhong-yue desaparecía de repente junto a las dos mujeres, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Sin embargo, en un instante, una sombra inexplicable envolvió silenciosamente a Goro, y él giró la cabeza sin darse cuenta, solo para sorprenderse al ver a Zhong-yue de pie detrás de él en silencio. Zhong-yue preguntó sin rodeos, ¿quiénes sois? ¿Por qué nos miráis hablando? Goro se sorprendió por la repentina aparición y preguntas de Zhong-yue, pero pronto se calmó. Después de todo, como general del ejército de resistencia, aún podía resistir esta tormenta. Goro respondió, me llamo Goro, soy general de los rebeldes, no estoy aquí para espiar cómo hablas, solo me preocupa que Thor sea perjudicial para nuestros rebeldes. Zhong-yue miró a Golang, y luego al gran rey árbol de la misericordia no muy lejos, y cuando la vio asentir, le dijo a Golang, justo bien, habla con Thor. Goro frunció el ceño. ¿Tengo algo de qué hablar con ella? Ve y echa un vistazo, lo sabrás. Zhong-yue sonrió y dijo, para que no causes bajas, es necesaria un poco de coacción. El llamado medio coercitivo es atar las manos y los pies de Goro. El rostro de Goro estaba algo oscuro, pero tuvo que inclinar la cabeza bajo los aleros y cooperó obedientemente con Zhong-yue. Es solo para asegurarnos de que la conversación entre nosotros pueda avanzar pacíficamente. Zhong-yue explicó, no quiero hacerte daño, solo espero que puedas escuchar los pensamientos de Thor racionalmente. Goro preguntó, ¿quién eres? No es de extrañar que Goro tenga curiosidad por esto, al fin y al cabo, las personas que pueden charlar con la sombra se pueden contar con una mano. Me llamo Zhong-yue y soy el emperador de Liyue. ¿Emperador del rey de la roca? Repitió Goro sorprendido, ese nombre retumbaba en el continente de Teyvat. ¿Tú, por qué estás aquí? Goro estaba un poco incoherente, realmente no entendía por qué el emperador rey de la roca había aparecido allí, y él seguía con la sombra. Zhong-yue sonrió levemente y explicó, esta vez vine a Inazuma, y por casualidad conocí a Jing, y decidimos quedarnos aquí un tiempo en cuanto nos viéramos. Luego, Zhong-yue escoltó a Goro hasta la sombra y lo presentó rápidamente. Goro estaba lleno de vigilancia, pero aún así saludó a la sombra, señor Thor, soy Goro, el general de los rebeldes, si te he ofendido antes, por favor perdóneme. Jing le miró de reojo y dijo, entiendo tus preocupaciones, pero he dejado atrás mi identidad de Dios, y ahora soy solo una persona corriente, no tomaré ninguna medida contra los rebeldes, puedes estar tranquilo. ¿Qué has dicho? Goro levantó la vista asombrado, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Tú? ¿De verdad has dejado ir tu identidad como Dios? Jing asintió, sus ojos revelando una calma sin precedentes, he decidido dejar atrás ese pesado sacerdocio, y ahora solo soy una sombra, una mujer común. Goro se quedó sin palabras por un momento, nunca pensó que escucharía tales palabras de la boca de Thor, en su impresión, Thor siempre había sido una existencia fría, despiadada y condescendiente, pero ahora, ¿realmente decía que quería vivir una vida normal? ¿Eso? ¿Y Inazuma? Jing giró la cabeza para mirar a Zhong-yue, que jugueteaba con su caballete, y dijo, Inazuma, está a punto de fusionarse con Liyue. ¿Fusionarse con Liyue? Golang repitió asombrado, sentía que escuchaba una fantasía, ¿cómo es posible?
Sadou simplemente miró a Goro con ligereza. He llegado a un consenso con Zhong Yue para fusionarme con Li Yue, que es la mejor opción para Inazuma. Mientras Jing negociaba pacientemente con Goro, Zhong Yue saludó al gran rey árbol de la compasión. Paso Jingyue, tú te pones delante. La gran rey árbol de la compasión se levantó en respuesta y ella sonrió levemente. Yue, ¿de verdad sabes dibujar? Zhong Yue vio que había un sabor juguetón en la sonrisa del gran rey árbol de la compasión. Obviamente no le creía, no pudo evitar sentirse un poco inconvencido, y dijo, ¿cómo lo sabes si no lo pruebas? ¿Por qué no haces una apuesta? El gran rey árbol de la misericordia preguntó con interés. Ah, ¿sí? ¿Apuestas? Es interesante. ¿En qué quieres apostar? Zhong Yue pensó un momento y sonrió, si dibujo bien, ¿me darás un baño por la noche? El gran rey árbol de la misericordia escuchó la apuesta de Zhong Yue, y su rostro se sonrojó ligeramente, pero ella aún así aceptó. Si pierdes, tendrás que trabajar para mí un día pasado mañana. Zhong Yue mostró un atisbo de confusión al oír esto y dijo, ¿por qué no mañana? El gran rey árbol de la compasión frunció los labios y sonrió, explicando, no, si pierdes, tienes que ayudarme a trabajar un día pasado mañana para saldar tus deudas de juego. Zhong Yue se rascó la cabeza. Vale. Después de decir eso, empezó a concentrarse en pintar, representando cada trazo con mucha seriedad. Zhong Yue sentía que no tenía talento para colorear, así que quería practicar el dibujo, y el dibujo tenía un encanto diferente, lo que le interesaba. El lápiz en su mano se deslizó suavemente sobre el papel, intentando capturar el encanto único del gran rey del árbol de la misericordia. El rey del gran árbol de la misericordia permaneció allí en silencio, permitiendo que Zhong Yue la representara, con una leve sonrisa en el rostro, como animando a Zhong Yue. El gran rey árbol de la compasión y la sombra no le molestaron. Como era de esperar, no se puede decir que las habilidades pictóricas de Zhong Yue sean sobresalientes, sino que solo pueden considerarse miserables. El gran rey árbol de la compasión miró el papel que Zhong Yue había estropeado, un poco indefenso y un poco mimado. Claro que sí. Zhong Yue miró su talismán de pintura fantasma, un cuadro que incluso Tianli probablemente era indescriptible, y sonrió incómodamente. Estoy dispuesto a apostar y perder, y te haré un día de trabajo pasado mañana. El gran rey árbol de la compasión sonrió y dijo, ya que lo has dicho, soy bienvenido. Pasado mañana tengo asuntos triviales que atender, así que puedes ayudarme. Zhong Yue decidió en secreto mejorar sus habilidades de pintura aunque se quedara despierto hasta tarde. El gran rey árbol de la compasión suspiró en secreto, dio un paso adelante y dijo, Yue, ¿el sentido de la pintura es? Comenzó a instruir a Zhong Yue en algunas técnicas básicas de pintura y métodos de composición. Zhong Yue escuchaba con mucha atención y asentía de vez en cuando para expresar comprensión. Finalmente, el gran rey árbol de la compasión se dio la vuelta y entró en la casa, y Zhong Yue comenzó a practicar bocetos en una sola cosa. Pintó el paisaje del pueblo, el contorno de las casas, las ramas y hojas de los árboles, y la apariencia de Goro atado, aunque la pintura seguía siendo insatisfactoria. Pero Zhong Yue puede ver su progreso en esto. Capítulo 154 Pintura. Zhong Yue sigue satisfecho con sus habilidades de pintura mejorando. Al menos ahora puedo ver cómo es. Al mismo tiempo, Sadou y Goro finalmente le soltaron tras mucho tiempo hablando. Entonces pediré al maestro Sinai que venga mañana para hablar contigo y me retiro. Zhong Yue vio a Bulang marcharse y preguntó, ¿sigue yendo bien? En absoluto. Sadou caminó detrás de Zhong Yue y negó suavemente con la cabeza. La situación de Inazuma es peor de lo que pensaba. Tianling persigue el engaño y el ocultamiento, no solo distorsionando mi voluntad, sino también ganando mucho dinero de guerra. Está bien. Zhong Yue sonrió a Jing y dijo, no me da miedo lo grande que es el problema, lo que me da miedo es no atreverme a enfrentarlo. Jing asintió, se inclinó ligeramente para mirar la pintura de Zhong Yue, y no pudo evitar reírse, preguntando, ¿qué es esto? Balanceo. Con todo respeto, no lo vi. Zhong Yue tenía una línea negra en la cara, pero no esperaba que Jing golpeara a la gente tan directamente. Zhong Yue suspiró y dejó el pincel. Olvídalo, no pintes más. No pudo evitar pensar que, al fin y al cabo, él era claramente el fundador de la cultura de Liyue, así que ¿por qué no podía, como heredero, heredar su talento artístico? Justo cuando estaba tan atónito, Jing se sentó en el columpio y dijo, dibújame.
Zhong Yue se quedó un poco atónita y sonrió amargamente. Ni siquiera sé dibujar bien un swing. ¿Le vas a dar un retrato? Al ser informado por la sombra de que estaba pensando en ello, Zhong Yue sonrió avergonzado. ¿Cómo lo sabes? Jing no respondió, pero continuó, entonces, si no dibujas, no serás diligente, así que deberías seguir dibujando. Tienes razón, no puedo rendirme solo por un fracaso. Zhong Yue pensó un momento, volvió a coger el pincel y miró la sombra con seriedad. Entonces, intentaré dibujarte. Jing asintió levemente, se sentó en silencio en el columpio, cruzó las manos, lo colocó frente a él y dejó que los ojos de Zhong Yue la miraran. Zhong Yue comenzó a representar cuidadosamente las sombras en el lienzo, mostrando su concentración y persistencia en cada trazo. Ya no se preocupa por si sus pinturas son perfectas, sino que se entrega a su creación, intentando capturar el encanto y el temperamento de las sombras. Al principio, era naturalmente similar a un talismán de dibujo fantasma, las pinceladas de Zhong Yue parecían rígidas e inseguras, intentaba delinear el contorno de la sombra, pero siempre le parecía incorrecto, y el papel de dibujo se desechaba. Sin embargo, Zhong Yue no se desanimó por esto, sino que se centró más en los detalles, revisándolos y mejorándolos una y otra vez. Jing también mantuvo una postura sentada en silencio, sin la menor impaciencia, miró la preocupación de Zhong Yue y no pudo evitar sentir una extraña calidez en el corazón. Cuando el sol se fue poniendo poco a poco hacia el oeste y el cielo se teñió de amarillo dorado, Zhong Yue finalmente suspiró aliviado y miró la sombra sobre el lienzo. Sadou se levantó y se acercó al lienzo. Cuando vio su retrato, un atisbo de sorpresa cruzó sus ojos. En la pintura, se sienta en un columpio, su actitud es serena, sus ojos son profundos, como si pudiera ver a través del corazón de las personas, aunque esta pintura no es una obra impactante, sí expresa con precisión su actitud, permitiéndole vislumbrarse a sí misma. También hay un atisbo de vacío. Si no te gusta la fealdad, ¿la tiras? No, para nada. Al oír esto, Jing empujó inmediatamente a Zhong Yue, arrebató su cuadro del caballete y lo abrazó con fuerza en sus brazos, mostrando un atisbo de pánico. ¿Y en cuanto a eso? Zhong Yue fue apartada, no pudo evitar quedarse atónita un momento, miró la expresión nerviosa de Jing y dijo, obviamente es muy... Está bien. Sadou se dio cuenta de su error, bajó la mirada y dijo, lo siento, ¿es que? Zhong Yue miró impotente la apariencia vacilante de la sombra. Igual que ella. Jing asintió y volvió a la casa. Zhong Yue empezó a examinar sus sentimientos justo ahora. Por fin, puedo pintar para el gran rey del árbol de la misericordia. Esa noche. La brillante luz de la luna caía desde el cielo nocturno, y la luz de la luna brillante caía como la Vía Láctea, esparciendo suavemente la vasta tierra. No muy lejos, el océano brillante, la luz de la luna salta sobre el mar, como si incontables diamantes chispearan crepiendo, creando un pacífico mar plateado. La aldea del bosque escarlata estaba en ruinas, y las ruinas parecían aún más desoladas a la luz de la luna. Sin embargo, en este pueblo en ruinas, había una casa con luces cálidas. La luz se mecía en la oscuridad, como la estrella más brillante del cielo nocturno, añadiendo un toque de vida y calidez a la noche silenciosa. Zhong Yue empujó al gran rey árbol de la compasión para que se sentara en el columpio, ella sonrió levemente y dijo, no esperaba que en solo una tarde, las habilidades de pintura Yuer de nuestra familia hubieran mejorado de talismanes de dibujo fantasma a algo realista. Zhong Yue se tocó la nariz un poco avergonzado y dijo con una sonrisa, todo es gracias a Jing, se sentó toda una tarde, dándome la oportunidad de corregir y mejorar constantemente. Zhong Yue entonces se acercó al caballete y miró al gran rey árbol de la compasión. Vi a la gran rey árbol de la misericordia sentada en el columpio, su postura era elegante y tranquila, como un hada indiscutible, llevaba un vestido largo, la falda ondeaba suavemente con el viento, como un elfo bajo la noche iluminada por la luna, dando a la gente una sensación de ensueño. La luz de la luna iluminaba suavemente la larga falda del gran rey árbol de la misericordia, haciendo que la falda larga pareciera cubierta con una capa de brillo plateado y resplandor. El cabello blanco del gran rey árbol de la compasión parecía aún más blanco como la nieve bajo la luz de la luna, brillando con un brillo suave como hilos plateados, y su cabello ondeaba suavemente con el viento, complementando el balanceo de su larga falda. El rostro del gran rey árbol de la compasión era extremadamente pacífico, y sus ojos parecían poder ver todo en el mundo, y comparado con la sombra, había un poco más de ternura y un poco menos de frialdad.
Zhong Yue comenzó a representar la imagen del rey del gran árbol de la compasión, y las pinceladas cayeron sobre el papel de dibujo, y el sonido del susurro seguía sonando. Representaba cuidadosamente cada detalle del gran rey árbol de la compasión, desde la piel nevada hasta la plateada y sedosa, el largo cabello suelto, los ojos tan profundos como el mar hasta la falda larga de ensueño, todo presentado uno a uno en el papel de dibujo. El gran rey árbol de la compasión siempre mantenía una postura elegante sentado y permitía que Zhong Yue representara su imagen. La sombra observaba en silencio a los dos junto a la ventana. Con la experiencia de pintar para sombras por la tarde, Zhong Yue se movió muy rápido esta vez, completándolo en menos de una hora. Dejó el pincel, dio unos pasos atrás y admiró su obra. El gran rey árbol de la compasión en la pintura cobró vida, como si fuera a salir del lienzo en cualquier momento. El rey del gran árbol de la compasión también se levantó y se acercó al lienzo, se miró cuidadosamente en el retrato, luego se volvió para mirar a Zhong Yue, asintió con aprecio y dijo con una sonrisa: Yue, tus habilidades pictóricas están mejorando rápidamente. Igual que eso. Zhong Yue sonrió y se rascó la cabeza. El gran rey árbol de la compasión se acercó lentamente a Zhong Yue, sus labios de cerezo se curvaron ligeramente y un beso cayó sobre la mejilla de Zhong Yue. Zhong Yue se quedó atónito, el suave contacto en su rostro le impidió reaccionar durante un rato, sus ojos se abrieron de par en par y miró al gran rey árbol de la misericordia que estaba cerca. La gran rey del árbol de la misericordia miró la apariencia de Zhong Yue y sonrió suavemente, con un atisbo de picardía en los ojos, se apartó lentamente de la mejilla de Zhong Yue y dijo en voz baja: esto es una recompensa para ti, Yue, has hecho un buen trabajo. Capítulo 155. Las tres personas en el cuadro. Al día siguiente. Señor Sinai, esto es todo. Goro llevó a Sinai a la aldea del bosque carmesí y se plantó frente a la puerta. Sinai miró la única residencia intacta en la aldea del bosque carmesí. El patio es extremadamente ordenado y cálido, y los dos columpios son especialmente llamativos. Una mujer de pelo blanco salió de la casa, vio a Sinai y Goro ligeramente atónitos, y luego sonrió y dijo: resulta que vienen invitados. Hola, soy la sacerdotisa del Palacio de Coral de la isla Aiyu, Sinai, que vino a visitar al emperador del Rey de la Roca y al Gran Palacio Imperial. El rey del Gran Árbol de la Compasión hizo un gesto a un lado al oír esto, y la sombra apareció en la puerta, miró su corazón y dijo: adelante. Sinai empujó la puerta y vio el caballete colocado bajo los aleros, y se quedó desconcertada, pero no dijo mucho, y se acercó a la sombra y saludó: señor Daigoso. ¿Quién es? Jing miró al rey Gran Árbol de la Compasión, que estaba a un lado. ¿Ella? El rey Roca Emperador es su marido. El gran rey Árbol de la Compasión sonrió y dijo: no te reprimas demasiado, al emperador no le gusta. Tras algunos saludos, Zhong Yue finalmente se levantó, salió de la habitación, vio a Sinai y se quedó un poco atónito, pero reaccionó rápido. Otro cordial. Aunque el ambiente es armonioso, la mayoría de los temas son superficiales y no profundos. Aunque Sinai quería saber más sobre Zhong Yue, le pareció un poco grosero explorar demasiado en la primera visita, y Zhong Yue, el rey del Gran Árbol de la Compasión, y Jing no tomaron la iniciativa de mencionar temas más profundos. De repente, Sinai vio dos cuadros sobre la mesa, y las personas en los cuadros eran claramente Jing y el rey del Gran Árbol de la Compasión, y de repente se le ocurrió una idea. Sinai señaló las dos pinturas. ¿Esta es? Jing dijo: fue Zhong Yue quien nos ayudó a dibujarla ayer. Resulta que el emperador rey de la roca aún conserva a este Yaxin. Sinai sonrió claramente. Solo quiero dibujar un retrato de Jing Yue. Zhong Yue dijo: comparado con artistas famosos, no merece la pena mencionarlo. Sinai escuchó las palabras y miró a la sombra, y no pudo evitar sentir un atisbo de duda en el corazón. La relación entre estos tres dioses parecía un poco sutil. Pero ese no es el punto, dijo Sinai. ¿Y tu retrato del emperador? Nunca. Zhong Yue sonrió y dijo: ellos dos no pueden, así que yo no puedo pintarme yo solo, ¿verdad? Estas palabras estaban en el corazón del mar, y ella dijo de inmediato: resulta que Goro también es bueno pintando, si no, ¿que él te dibuje uno? Zhong Yue inconscientemente quiso negarse, pero su corazón se movió de repente y giró la cabeza para mirar a Goro. ¿Entonces podrías molestarte en dibujar uno para los tres? El gran rey Árbol de la Compasión y la sombra se miraron, y la sombra abrió la boca para negarse, pero seguía en silencio, y el gran rey Árbol de la Compasión solo sonrió y miró a la sombra.
Goro asintió. Sí, pero mis habilidades de dibujo pueden no ser tan buenas como las tuyas, por favor perdóname si no dibujo bien. Está bien, no estoy mucho mejor. Entonces, ¿dónde vamos a dibujar? Fong Yue le dio una palmada en el taburete. Está aquí. Cuando Golang salió a mover el caballete, Fong Yue pidió al gran rey árbol de la compasión que se sentara en el taburete, y luego, mirando a la sombra, dijo, Jing, tú siéntate en el mango del taburete. ¿Sigo? Jing abrió los labios y quiso negarse, pero fue detenido por el gran rey árbol de la compasión. Sadou, siéntate aquí, no arruines la diversión de todos. El gran rey árbol de la misericordia persuadió suavemente, con una sonrisa tierna en los ojos. Jing miró al gran rey árbol de la compasión, luego a Fong Yue y Goro, y finalmente asintió y se sentó en silencio en el asa del taburete. Fong Yue estaba al otro lado. La apariencia de los tres forma una imagen cálida y única. Goro preparó rápidamente su caballete y comenzó a preparar cuidadosamente sus herramientas de pintura. Eligió un lienzo de textura delicada para capturar y expresar mejor las emociones delicadas y los temperamentos únicos de los tres dioses. La pintura comenzó, y Goro se sumergió en la creación. Su pincel se movía suavemente sobre el papel, capturando cada detalle con precisión. La majestad de Fong Yue, la gentileza y tranquilidad del gran rey árbol de la compasión, y la indiferencia y profundidad de la sombra están todas representadas en papel por Goro. Intentó mostrar la compleja y sutil relación entre estos tres dioses a través del color y la línea. En el proceso de pintar, la conversación es naturalmente indispensable, así que Sinai aprendió toda la información que quería saber del lado de Fong Yue. Incluyendo la crisis de la cáscara de huevo, como Fong Yue quiere organizar la isla Kaiji y el futuro de Inazuma. El arreglo de la isla Aiyuan por sí solo hizo que Sinaixin renunciara a la mitad de ella. Fong Yue prometió respetar las creencias de la isla del dios del mar y no pedirle que cambiara su fe, aunque solo era una promesa verbal, pero como Fong Yue, tal promesa sin duda tenía un gran peso importante. En cuanto a los rebeldes, cuando Li Yue e Inazuma se fusionen en el programa, pueden ayudar si quieren volver a la vida normal. Quienes aún estén dispuestos a seguir luchando también pueden ser asignados al ejército Yanyan y seguir luchando para defender su tierra natal. Sinai escuchó la explicación detallada de Fong Yue, y las preocupaciones en su corazón se disiparon poco a poco. En ese momento, Sinai finalmente comprendió por qué Jing entregó Inazuma a Fong Yue. En ese momento, tras un largo periodo de meticulosa representación, Goro finalmente completó su pintura. Todas las miradas se llamaron inmediatamente por esta pintura, y los personajes en la pintura eran Fong Yue, el rey del gran árbol de la compasión y la sombra. Bajo el pincel de Goro, parecen inyectados en vida, vívidamente en el lienzo. Cada detalle está representado con precisión por Goro. Lo que resulta aún más sorprendente es que Goro no solo captura las características físicas de los tres dioses, sino que también muestra vívidamente el flujo emocional y la sutil relación entre ellos. La comprensión tácita y la calidez entre Fong Yue y el gran rey árbol de la compasión, así como la ternura oculta bajo la apariencia indiferente, están perfectamente representadas por Goro con delicadas pinceladas. ¿Cómo? Goro sonrió y dijo, eso es todo mi talento para dibujar, no te rías. Goro, tus habilidades pictóricas son realmente impresionantes. Fong Yue admiró sinceramente, aunque no es una obra maestra impactante, sigue siendo muy buena. El gran rey árbol de la compasión también sonrió y asintió, en efecto, hay un alma bajo tu maleza. Aunque la sombra no hablaba, sus ojos mostraban aprecio por la pintura. Goro no pudo evitar tocarse la cabeza avergonzado. Eso está bien, todavía me preocupa que no estés satisfecho. Jing frunció los labios y miró a las tres personas del cuadro, y no pudo evitar sentir una extraña sensación en el corazón. Buenas noches. Fong Yue ya dormía en la cama, y el rey del gran árbol de la misericordia llegó naturalmente un poco tarde porque se encargó de las flores y plantas, y en cuanto entró en la casa, vio la sombra apoyada en la pared. Jing dijo, ¿puedo tomar un paso para hablar? El gran rey árbol de la misericordia se sobresaltó, y entonces apareció una sonrisa. Vale. El gran rey árbol de la compasión entró en la habitación y cerró la ventana para que Fong Yue no oyera. Entonces, llegaron a los dos columpios. De hecho, estás conectado con su vida. La sombra interrumpió al gran rey árbol de la misericordia. Sé que es falso. Luego bajó un poco la mirada y guardó silencio durante mucho tiempo antes de decir,
¿Puedes hacerlo real? Capítulo 156 Secretos entre mujeres. Cuando el gran rey del árbol de la compasión escuchó las palabras de Jing, no se sorprendió, sino que preguntó, ¿estás segura? ¿Aunque Yuer pueda caer en el futuro? Sadou bajó un poco la mirada, y cuando los levantó, estaba lleno de determinación. Sí, estoy seguro. Jing recordó la experiencia de Zhong Yue y el gran rey del árbol de la misericordia en los últimos días, desde el enemigo que luchó hasta la muerte, hasta la actual llena de relaciones delicadas. Este cambio hizo que Jing sintiera profundamente que el mundo es complejo y cambiante. Solía pensar que siempre mantendría una larga distancia entre ella y Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión, pero con el tiempo, se dio cuenta de que cada vez se sentía más atraída por ellos y quería establecer una conexión más profunda con ellos. En los últimos días, Jing ha visto el profundo afecto entre Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión, y también ha sentido la indescriptible comprensión tácita entre ellos, que no solo se refleja en su relación diaria. Sombra en la tierra pura, soportando más de 300 años de soledad, en esos largos años, fue sintiendo una soledad interminable. Es el Dios supremo del trueno, que controla el trueno y el relámpago, y nadie se atreve a estar a su lado. Sin embargo, tras esta posición aparentemente suprema, Jing es atormentado por la soledad, y solo la búsqueda de la eternidad y la resurrección son pensamientos verdaderos en su corazón. La aparición de Zhong Yue la sacó a la fuerza de ese espacio, de soledad y cierre. Luego están las experiencias de los últimos días, que para la sombra parecen un sueño, y es como un despertar del alma. Al principio, estaba llena de hostilidad y vigilancia hacia Zhong Yue, después de todo, antes eran enemigos. Sin embargo, con el tiempo, Jing fue descubriendo poco a poco que Zhong Yue no era un enemigo sencillo, y que su existencia siempre parecía tocar sin querer algo profundo en su corazón. Al llevarse bien con Zhong Yue y el gran rey del árbol de la misericordia, Jing empezó a sentir una sensación sin precedentes de que no la habían alejado por su identidad y estatus, sino que le daban cuidado. Esta sensación de aceptación e inclusión hace que Sadou se sienta extremadamente seguro y cómodo. ¿Puede que sí? Inseparable de Zhong Yue. Con este pensamiento, un sentimiento inexplicable recorrió el corazón de Jing. Ya no era la despiadada diosa del trueno, sino una mujer de carne y hueso que hería y dolería. Jing también sabía que el gran rey árbol de la compasión se había casado con Zhong Yue, pero no podía reprimir sus sentimientos por Zhong Yue, aunque no quería reprimirlos, sino integrarse al lado de Zhong Yue de otra manera. 4. Quería unirse a ellos, aunque no obtuviera respuesta de Zhong Yue, no importaba. Así que, aunque se dio cuenta de que la conexión de la vida era su mentira, interrumpió cuando el gran rey árbol de la misericordia intentó pincharla. Jing sabía que eso significaba que podría tener que enfrentarse al dolor de la vida y la muerte en el futuro, y estaba dispuesta a soportarlo, porque en su opinión, poder pasar cada momento de su vida con sus seres queridos era una felicidad rara. Esto es la verdadera eternidad. El gran rey árbol de la compasión se acarició el abdomen, suspiró y dijo, ya que has tomado una decisión, respeto tu elección. El gran rey árbol de la compasión, naturalmente, ya había descubierto los sentimientos de Sadou por Zhong Yue, pero no guardaba mucho resentimiento porque entendía a Sadou. El gran rey árbol de la compasión extendió la mano y condensó un pequeño fruto en la palma de su mano. Para ser sincero, yo mismo estoy conectado con Yue, y nuestras vidas ya están estrechamente ligadas. Por ejemplo, Yue es la tierra, yo soy el árbol, toma esto, tú eres las hojas del árbol. A partir de ahora nuestras vidas estarán estrechamente relacionadas, perderás la tierra, el árbol se marchitará, si el árbol muere, las hojas se marchitarán naturalmente. Y por otro lado, Yue no se verá afectada. El rey del gran árbol de la compasión sonrió levemente y dijo, no es justo, ¿verdad? Pero para mí, ya es muy satisfactorio poder pasar tiempo con Yue. Jing sonrió levemente, tomó lentamente la fruta de la mano del gran rey árbol de la compasión y dijo, yo también. Luego se llevó la fruta a la boca sin dudarlo y la tragó con delicadeza. Jing sabía en su corazón que a partir de ahora permanecería en silencio en las sombras, igual que entonces, y si Zhong Yue lo necesitaba, saldría inmediatamente de ellas. Quizá no suene tan bien, pero Jing sentía una satisfacción y paz mental inexplicables, y era lo mejor poder acompañar a Zhong Yue de esa manera. Los dos regresaron a la habitación. Zhong Yue seguía dormida en la cama, ignorante de la comunicación entre las dos mujeres y de la decisión de Jing. La sombra se tumbó en el suelo, y el rey del gran árbol de la compasión también se metió en la cama,
recordando la conversación con la sombra hace un momento, y luego miró a Zhong Yue, que dormía plácidamente con sentimientos encontrados en el corazón. Zhong Yue respiró con calma y se sumergió en el sueño. Poco a poco, el gran rey árbol de la compasión sintió un sentimiento amargo en el corazón, se acercó a Zhong Yue, abrió la boca y se mordió el labio suavemente con sus dientes blancos de concha. Zhong Yue sintió un leve dolor en su sueño, frunció ligeramente el ceño y se dio la vuelta. El gran rey árbol de la compasión extendió la mano y pellizcó suavemente la cintura de Zhong Yue de nuevo. Zhong Yue, que estaba sufriendo, abrió los ojos y vio al gran rey árbol de la compasión torcer la boca y mirarle con cara de disgusto, preguntó somnoliento, ¿qué pasa? El gran rey árbol de la compasión se dio la vuelta, fingió estar enfadado y dijo, duermo como un cerdo, quiero beber agua. Zhong Yue se rascó la cabeza y dijo, entonces te lo sirvo yo. Mientras hablaba, se levantó, se puso los zapatos, sirvió un vaso de agua y volvió, solo para descubrir que Jing también se había despertado. Perdona por despertarte. Jing negó con la cabeza, luego asintió de nuevo y observó a Zhong Yue entregar el agua al gran rey árbol de la compasión. Yo también la quiero. El gran rey árbol de la misericordia tomó el vaso de agua y giró la cabeza fingiendo estar enfadado. Después de todo, fue él quien despertó a la sombra. Zhong Yue sonrió impotente, sirvió otro vaso de agua para la sombra y se lo entregó. Jing tomó el vaso de agua, le agradeció suavemente y bebió el agua a pequeños sorbos. El gran rey árbol de la compasión bebió el agua, sus ojos eran astutos y fugaces, y dijo, quiero comer algo ácido. Kageya dijo, yo también. Zhong Yue no pudo evitar preguntar, ¿qué te pasa? Oh, no preguntes, dijo el gran rey árbol de la compasión con tono coqueto, solo quiero comer algo agrio, ¿puedes ayudarnos a encontrarlo? Aunque el corazón de Zhong Yue estaba lleno de dudas, al ver la apariencia coqueta del gran rey árbol de la compasión, y la sombra asintiendo en acuerdo, solo pudo negar con la cabeza impotente y sonreír, vale, iré a buscar algo agrio para ti. Pronto, Zhong Yue trajo algunas fresas. Fueron enviadas por los rebeldes. El gran rey árbol de la compasión cogió una fresa y la dio un mordisco suave, ella asintió satisfecha, y Jing también cogió una fresa y la probó con cuidado. Zhong Yue se sentó al borde de la cama, observando a las dos mujeres disfrutar de fresas, aunque tenía dudas en el corazón, pero también sentía que esa escena era cálida y armoniosa, y no pudo evitar preguntar, ¿por qué queréis comer cosas ácidas hoy? El gran rey del árbol de la misericordia y Jing no respondieron a su pregunta, para ellos, ese pequeño secreto parecía haberse convertido en un entendimiento tácito entre ellos. Capítulo 157. ¿De quién es este pastel? El primer día de octubre es el cumpleaños de Zhong Yue. Hace 2248 años, Guiliji fue atacado por 18 dioses demoníacos como nunca antes, e innumerables personas fueron a luchar contra un enorme número de enemigos. Bajo la fuerte lluvia, finalmente se creó Zhong Yue. Se puede decir que tiene la sangre de innumerables personas fluyendo a través de él. Cuando Zhong Yue terminó de lavarse, el gran rey del árbol de la compasión puso las manos a la espalda como una niña pequeña y caminó hacia Zhong Yue tambaleándose. Yue, según la apuesta de anteayer, tienes que ayudarme a trabajar todo el día. Zhong Yue dijo impotente, ¿qué trabajo necesitas hacer? La mano sin huesos del rey de la gran compasión tomó suavemente a Zhong Yue. Primero, ayúdame a ordeñar las vacas juntas. Jing dijo, yo también estaré contigo. Los tres se acercaron a la vaca atada con un biberón, y el gran rey árbol de la compasión comenzó a trabajar con destreza, acarició suavemente la parte trasera de la vaca para relajarla, y luego comenzó a ordeñarla. Zhong Yue observó la técnica del gran rey árbol de la compasión, luego imitó sus movimientos y comenzó a intentar ordeñar la vaca. Al principio se sintió un poco torpe, pero bajo la guía del gran rey árbol de la compasión, dominó rápidamente la técnica. Sadou ayudó a coger el biberón para recoger la leche. Cuando terminaron de ordeñar la leche, el gran rey árbol de la misericordia asintió satisfecho. Ahora tenemos que encontrar una baba de agua. Zhong Yue se quedó un poco atónito al oír esto y dijo, ¿buscas una baba de agua? ¿Por qué? El gran rey árbol de la compasión sonrió misteriosamente. Secreto. Los tres salieron juntos de la aldea del bosque escarlata y decidieron buscarla por separado, y el gran rey árbol de la compasión dijo, quiero atraparlos vivos. Zhong Yue se volvió cada vez más curiosa, ¿qué quería hacer el gran rey árbol de la compasión?
Pero no preguntaba mucho, de todos modos, según el carácter del gran rey del árbol de la compasión, ella se decía naturalmente cuando llegara el momento adecuado. Zhong Yue encontró rápidamente una baba de agua, que capturó cuidadosamente para asegurarse de que no sufriera daños, y luego regresó al punto de encuentro con ella. Jing y el gran rey árbol de la compasión también han regresado, solo que Jing no lo ha notado, y aún queda algunas manchas de suciedad en su rostro, que parecen haber sido revolcadas. Al notar la mirada sutil de Zhong Yue, Jing dijo, un poco convencida, simplemente lo dejé escapar sin querer. Paf, Zhong Yue no pudo evitar reírse a carcajadas, y cuando la sombra vio esto, fingió estar enfadado y apartó la mirada. Lo siento, Sadou, nunca te había visto así. Zhong Yue no pudo evitar reírse, después de todo, ver su existencia normalmente majestuosa era algo novedoso y con algo de vergüenza en ese momento. Simplemente no esperaba que la baba de agua fuera tan resbaladiza. Jing infló un poco las mejillas, pero su tono sonó un poco coqueto para Zhong Yue. ¿Puedo atraparla la próxima vez? Bueno, te creo. Zhong Yue respondió con suavidad, intentando no tocar la sutil autoestima de Jing. El gran rey árbol de la misericordia se acercó, y no pudo evitar reírse a carcajadas al mirar las mejillas embarradas de la sombra. Parece que la sombra de nuestra familia ha vivido hoy una feroz batalla. Jing Joujou miró al gran rey árbol de la compasión, su rostro mostró un poco de vergüenza, y rápidamente se limpió la tierra de las mejillas. Los tres regresaron a la casa y entraron juntos en la cocina. Zhong Yue abrazó la baba de agua y preguntó, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer un pastel grande para regalar. El gran rey árbol de la compasión derrite la mantequilla con destreza y la mezcla bien con la leche. Zhong Yue no pudo evitar preguntar, ¿a quién se lo das? Para los hombres. El gran rey árbol de la misericordia dijo esto deliberadamente. ¿Quién más puede tener un hombre, sino a sí mismo? Zhong Yue preguntó con curiosidad, ¿qué hombre? Sentía un sentimiento amargo en el corazón. ¿El pastel había preparado cuidadosamente el gran rey árbol de la compasión para otros hombres? Este pensamiento complicó de repente el ánimo de Zhong Yue. El gran rey árbol de la compasión miró la expresión cambiante de Zhong Yue, y la sonrisa en su corazón era aún más fuerte, pero su rostro era inexpresivo. Ven y ayuda. Zhong Yue se acercó a regañadientes, pero tenía dudas en el corazón. No pudo evitar preguntar de nuevo, Bu Jingyue, ¿a qué hombre se lo das? Esto es asunto privado mío. Respondió el gran rey árbol de la misericordia fingiendo estar serio, añadiendo azúcar y huevos a la mezcla de suero de leche 1 a 1, no tienes por qué saberlo. El gran rey del árbol de la compasión miró a Zhong Yue con una expresión ligeramente ansiosa, pero no pudo evitar sonreír en secreto en su interior. Zhong Yue removió la masa en silencio con cierta decepción. No pudo evitar mirar en secreto a la gran rey árbol de la compasión, viendo que ella estaba concentrada en hacer el pastel, sin la más mínima expresión en el rostro. Jing miró la atmósfera sutil de los dos y no pudo evitar reírse. Pronto, el gran rey del árbol de la misericordia se llevó la tarta y la baba a la olla. Bu Jingyue, ¿a quién se lo vas a dar? Zhong Yue no pudo evitar preguntar de nuevo, con un matiz de persistencia y reticencia en el tono. El gran rey árbol de la compasión le miró, con las comisuras de la boca ligeramente alzadas, pero aún no respondió. Jing se apartó, con las manos sobre el pecho, como si estuviera viendo una obra de teatro, conocía las intenciones del gran rey árbol de la compasión, y se alegraba de ver la ansiedad de Zhong Yue, nunca le había visto tan metido de pata, siempre estaba tranquilo entre semana, como si todo estuviera bajo control. El gran rey árbol de la compasión disparó, recordó la hora y luego se giró lentamente hacia Zhong Yue, un atisbo de broma cruzó sus ojos y siguió en silencio. Zhong Yue no pudo evitar dar un paso adelante y decir con cierto entusiasmo, Bu Jingyue, dime, ¿para quién es este pastel? El gran rey árbol de la compasión le miró, con una sonrisa en los ojos. ¿De verdad quieres saber tanto? Zhong Yue asintió. ¿No te dije que esto es un asunto privado? Al oír esto, Zhong Yue se molestó un poco, agarró las manos del gran rey árbol de la compasión y dijo, ¿quién demonios es? El gran rey árbol de la compasión frunció el ceño de dolor, pero aún así solo sonrió y no dijo nada, permitiendo que Zhong Yue le tomara la mano y lo observara desde la distancia, con una sonrisa juguetona en la comisura de los labios, pero no emitió ningún sonido. Zhong Yue vio que el gran rey árbol de la compasión seguía negándose a hablar, y su corazón se irritaba aún más. ¿Lo dices tú? Si no lo dices, te
El gran rey árbol de la compasión dijo, ¿y tú? Los ojos de Zhong Yue se abrieron de par en par, las emociones en su corazón eran como olas que no podían contenerse, y impulsado por sus emociones, de repente se acercó al rey del gran árbol de la compasión y le mordió el labio con fuerza. Esta acción repentina hizo que el gran rey árbol de la compasión sintiera un estallido de dolor, y no pudo evitar exclamar y fruncir el ceño. La exclamación rompió la calma en la cocina y hizo que Zhong Yue volviera en sí al instante. ¿Abrazo, perdona? Un rastro de líquido verde fluyó lentamente de la comisura de la boca del rey de la gran compasión, pero ella sonrió y dijo, tonto, ¿qué hombre es más digno de mi pastel que tú? Zhong Yue estaba atónito, miró el líquido verde en la comisura de la boca del gran rey árbol de la compasión. Lo siento, Bu Yue. Se disculpó Zhong Yue, perdido, pero no sabía cómo enmendar sus errores. El gran rey árbol de la compasión se limpió suavemente el líquido de la comisura de la boca, luego miró a Zhong Yue con ternura, sonrió y negó con la cabeza. Soy yo quien debería disculparse, además, esto demuestra que te importo y soy feliz. Bu Yue. Zhong Yue quiso decir algo, pero fue cubierta suavemente por el gran rey árbol de la compasión. No lo digas, lo sé todo. El gran rey árbol de la compasión sonrió y miró a Zhong Yue. Lo que deberías hacer ahora es ayudarme a probar este pastel y dejarme ver cómo es mi artesanía, la primera vez que hago esto. Capítulo 158 Tan ligero como una pluma. Zhong Yue asintió. Los tres esperaron hasta que la tarta estuvo hecha, y el gran rey árbol de la misericordia abrió la tapa, y de repente un dulce aroma llenó la cocina, que era una tarta bien hecha con una superficie dorada y atractiva, que desprendía un aroma encantador. El gran rey árbol de la misericordia sonrió y dijo, cuando haga más frío, puedes comértelo. Mientras hablaba, vertía una nata especial sobre la tarta. Sadou también se acercó con curiosidad para observar, y ella también se interesó mucho por este novedoso postre. Bajo las hábiles manos del gran rey árbol de la misericordia, la crema especial fluye como una cascada sobre la superficie del pastel, formando una gruesa capa blanca como la nieve que contrasta con la base dorada y resulta aún más tentadora. Por fin, el pastel se enfrió a la temperatura adecuada. El gran rey árbol de la compasión cortó suavemente un trozo grande con un cuchillo y se lo entregó a Zhong Yue. Yue, feliz cumpleaños. Zhong Yue tomó el pastel pesado, y una cálida corriente le recorrió el corazón, y miró al rey del gran árbol de la misericordia y a Jing. Gracias por preparar una tarta tan deliciosa y una cálida sorpresa para mí. Zhong Yue dio un bocado al pastel con cuidado, y la crema dulce y el pastel esponjoso se derritieron instantáneamente en su boca, y la satisfacción surgió, y siguió saboreando la dulzura. Jing también cogió un trozo de tarta, lo probó suavemente y exclamó, este pastel está delicioso, la artesanía de Bu Yue es realmente buena. Al oír el elogio de la sombra, el gran rey árbol de la compasión sonrió y negó con la cabeza, igual que él. Jing sugirió, como hoy es el cumpleaños de Yue, ¿por qué no bebemos unas barras juntos, para que sea más animado? El gran rey árbol de la compasión asintió en acuerdo, buena idea, voy a por el vino ahora. Zhong Yue se desconcertó y dijo, ¿tenemos vino aquí? El gran rey árbol de la compasión explicó con una sonrisa, no te preocupes, ya encontré algo de vino en la aldea del bosque carmesí antes, solo por hoy. Caminó hasta una esquina de la cocina y sacó unas botellas de vino de aspecto vintage. Las etiquetas de las botellas se habían desvanecido un poco, obviamente el vino llevaba mucho tiempo guardado. El gran rey árbol de la compasión colocó suavemente la botella de vino sobre la mesa, la destapó con cuidado, y un fuerte aroma a vino llenó inmediatamente todo el espacio, haciendo que Zhong Yue y Jing respiraran hondo al unísono. Los ojos de Sadou se posaron en la botella de vino. ¿Qué tipo de vino es este? Este es un vino especial que se encuentra en la aldea del bosque carmesí, llamado fragancia suave carmesí. El gran rey árbol de la compasión explicó, he oído que este vino se elabora con los frutos únicos de la aldea del bosque carmesí, y tras un largo periodo de envejecimiento, tiene un sabor y aromas suaves. El gran rey árbol de la misericordia servía a cada persona una copa de vino, de un rojo profundo como una joya que brillaba seductoramente bajo la luz del sol. Los tres alzaron las copas para celebrar, y Jing sonrió levemente. Yue, feliz cumpleaños. Es mi primer cumpleaños contigo. ¿Por qué no? El gran rey árbol de la misericordia sonrió amargamente, pero pronto llena de dulzura. Pero a partir de ahora, podemos celebrarte juntos cada año, Yue.
Gracias. Fong Yue bebió el vino de la copa de un solo trago, y el vino carmesí bajó por su garganta, con una dulzura suave y un ligero amargor. Después de 3 rondas de vino. Después de todo, el rey del gran árbol de la compasión y Ying eran mujeres, su consumo de alcohol era limitado, y ya estaban un poco borrachos, con las caras ligeramente sonrojadas, y el gran rey del árbol de la compasión apoyó lentamente la cabeza en el hombro de Fong Yue. Fong Yue sintió el peso del gran rey árbol de la compasión, la apoyó suavemente para asegurarse de que pudiera apoyarse cómodamente. Fong Yue miró a la sombra y vio que ella también estaba un poco borracha, pero seguía sonriendo. Jing cogió la copa de vino y la agitó suavemente, con un atisbo de confusión en los ojos. Este vino está realmente bueno, suave de boca, lo que hace que la gente se sienta renovada. Fong Yue sonrió. Sí, esta fragancia suave de madera escarlata es realmente extraordinaria. El atardecer brilla por la ventana de la cocina y ilumina a los 3, proyectando una larga sombra dorada. En ese momento, la cocina parece teñida con un aura dorada, especialmente cálida y armoniosa. Fong Yue rápidamente sintió peso en el otro hombro, y cuando giró la cabeza, resultó que Jing también estaba apoyada en su hombro inconscientemente. Su respiración era suave y profunda, y obviamente había caído en un dulce sueño. Fong Yue sonrió levemente, no los molestó, simplemente se sentó en silencio, disfrutando de la armonía. Al caer la noche, Fong Yue primero ayudó a Jing a llegar a la habitación, la puso suavemente en el suelo y la cubrió con una colcha. Luego, Fong Yue volvió a la cocina, ayudó con cuidado al rey del gran árbol de la compasión y la cargó. El aliento del gran rey árbol de la compasión le salpicaba en los oídos, como la fragancia fresca del bosque de bambú por la mañana, y él sostenía al gran rey árbol de la compasión con firmeza, sintiendo su temperatura corporal y su tenue aroma. Murmuró el gran rey árbol de la compasión, intentó abrir una rendija y sonrió suavemente al ver a Fong Yue. Yue me acaba de morder, duele mucho. Hace un momento, lo siento. Fong Yue pensó en sus acciones de hace unas horas, y una oleada de vergüenza y disculpa le invadió el corazón. Voy a castigar a Yue. El gran rey árbol de la compasión fingió estar enfadado y puso morros, y dijo suavemente al oído de Fong Yue, mostrando un significado juguetón. Al oír esto, Fong Yue se sintió culpable y un poco raro, asintió levemente y dijo con suavidad, vale, dime, ¿cómo castigarme? Mientras pueda hacerlo, seguro que lo haré. Una luz astuta brilló en los ojos del gran rey del árbol de la misericordia, pensó un momento y dijo, entonces, ¿déjame morderte de vuelta? Al oír esto, Fong Yue no pudo evitar reírse en voz alta. Se detuvo y apoyó suavemente su mejilla contra la del gran rey árbol de la compasión. Vale, entonces déjame que des un bocado, siempre que no te guste. El gran rey árbol de la compasión miró la expresión seria de Fong Yue, y la embriaguez en su corazón pareció un poco más fuerte, y entonces le dio un mordisco suave a los labios. Se dice que es una mordida, más bien un beso tan suave como una pluma. Fong Yue se sobresaltó por el movimiento repentino del gran rey árbol de la compasión, y entonces sintió el toque suave y cálido en sus labios, y en ese momento pareció estar sorprendido, y todo su cuerpo se quedó paralizado. Fong Yue incluso pudo sentir la herida con costra del gran rey árbol de la compasión siendo mordido por él, y tomó la iniciativa de profundizar el beso, lamiendo suavemente la herida del gran rey árbol de la compasión con la punta de la lengua, como si la curara. El gran rey árbol de la compasión también se sorprendió por el movimiento de Fong Yue, sus ojos se abrieron de par en par, mirando a Fong Yue frente a ella, su corazón latía más rápido y sus mejillas se sonrojaron. El beso duró mucho tiempo, hasta que ambos casi se quedaron sin aliento y se separaron a regañadientes. Fong Yue miró al gran rey árbol de la compasión, sus ojos estaban llenos de ternura. ¿Duele? El gran rey árbol de la compasión bajó la cabeza tímidamente y susurró, ya no duele. Fong Yue esquivó la sombra, puso al gran rey árbol de la compasión en la cama, le besó la frente y dijo, duerme. El gran rey árbol de la compasión sonrió y asintió, luego cerró los ojos lentamente, y Fong Yue la cubrió con una colcha para asegurarse de que pudiera dormir cómodamente. Se sentó en silencio al borde de la cama, mirando su rostro tranquilo dormido, con el corazón lleno de ternura y satisfacción. Capítulo 159 Evento repentino. Al día siguiente. El rey del gran árbol de la compasión y la sombra abrieron la puerta juntos, solo para encontrar a Kujo Sara de pie fuera del patio. Kujo Sara vio a las dos mujeres y su expresión se volvió de repente sorprendida. «¿General?»
Jing vio a Kujo Sara y lo saludó rápidamente, preguntando con desconfianza, «¿Kujo Sara? ¿Por qué estás aquí?» Kujo Sara frunció ligeramente los labios, y la extraña emoción se reflejó fugazmente en sus ojos. «¿Alguien me dijo que estás aquí? Así que pensé en venir a echar un vistazo. ¿No deberías estar en la torre del castillo? Entra y habla de ello». Sadou abrió la puerta, se giró solo, sintió que Kujo Sara no se movía, no pudo evitar mirarla y dijo, «¿Qué pasa?» Kujo Sara parecía un poco melancólica. «Está bien». Siguió los pasos de la sombra. Los dos se acercaron al gran rey árbol de la compasión, y Jing le presentó, «Bu Jingyue, este es Kujo Sara, es el general del ejército del shogunato, ¿Sara es?» Dudó un poco, como si estuviera pensando en cómo presentarlo. «Bu Jingyue, mi mejor amiga. Bienvenido a nuestra casa, general Kujo». El gran rey árbol de la compasión sonrió y dijo, «Por favor, entra en la casa, déjame llevarte lo que necesites». Sadou y el gran rey árbol de la compasión llevaron juntos a Kujo Sara a la casa, pero como todos saben, la relación algo difusa entre ambos dolió profundamente a Kujo Sara. Kujo Sara vino esta vez porque anoche una persona misteriosa le dijo que un hombre había persuadido al general para anexionar Inazuma a Liyue. Como general del ejército del shogunato, escuchó que el shogun podría ser persuadido e incluso podría anexionar todo Inazuma a Liyue, lo que sorprendió e inaceptó a Kujo Sara no solo relacionado con su honor personal y deberes, sino también con el futuro y destino de toda Inazuma. Así que Kujo Sara decidió venir a investigar la verdad en persona. En cuanto entras por la puerta, aparece un cuadro. En esta exquisita imagen, el rey del gran árbol de la misericordia estaba sentado en una silla, ella acariciaba su abdomen, su rostro estaba lleno de ternura y tranquilidad, como el cálido sol de la primavera, cálido y suave. Jing se sentó en silencio en el reposabrazos de la silla, adoptando una postura íntima e independiente con el gran rey árbol de la compasión, diferente de la gentileza del gran rey árbol de la compasión. La expresión de Jing era algo fría y sus ojos eran profundos, como si pudiera ver todo en el mundo, revelando un temperamento contenido. Zhong Yue se erguió a un lado, con una postura tan erguida como un pino, mostrando un temperamento gentil pero majestuoso. Sus ojos se posaron en la foto y finalmente se posaron en el cuerpo del gran rey árbol de la compasión y Jing, revelando profunda preocupación. En conjunto, aunque las tres personas tienen expresiones diferentes, trabajan juntas para crear un ambiente familiar indescriptible. Kujo Sara apretó los puños, con las yemas de los dedos profundamente en las palmas, pero no se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en la pintura, y sus dudas le subieron como oleadas. Kujo Sara estaba a punto de hablar, pero no esperaba que Zhong Yue saliera de la habitación. ¿Por qué llegas tan temprano?, preguntó inconscientemente, vio a Kujo Sara y dijo, ¿esto es? Este es Kujo Sara, el general del ejército del shogunato. Sara, ¿soy? Antes de que la sombra pudiera terminar de hablar, fue interrumpido. Señor general, fue a usted a quien le engañó, ¿verdad?, preguntó Kujo Sara de repente con voz fría, con la mirada fija en Zhong Yue, como si quisiera ver a través de su corazón. Zhong Yue estaba un poco atónito, se sentía un poco inexplicable por haberse levantado y haber llevado un sombrero tan grande. General Kujo, parece que tienes un pequeño malentendido. Kujo Sara frunció el ceño, sus ojos eran como cuchillos, y de repente, sacó rápidamente una daga y la puso en el cuello de Zhong Yue extremadamente rápido. ¿He entendido mal? ¿No estás convenciendo al general de que intente anexionar Inazuma a Liyue? Solo entonces Zhong Yue comprendió que el meollo del problema era la fusión de Inazuma con Inazuma. Kujo Sara, ¿qué haces? Déjalo. La voz de Sadou se enfrió, con una majestad incuestionable. General, no se deje engañar por su retórica. ¿Qué beneficio tiene que Inazuma se fusione con Liyue? La daga de Kujo Sara se aferraba al cuello de Zhong Yue, como si pudiera cortar su piel en cualquier momento. Como general del ejército del shogunato, tengo la responsabilidad de proteger la independencia y dignidad de Inazuma, y nunca permitiré que nadie perjudique los intereses de Inazuma. Esta decisión no la tomó Zhong Yue, y mucho menos fue el resultado de mi insistencia. Sadou miró a Kujo Sara. Pero la tomé tras pensarlo detenidamente. Kujo Sara, deberías entenderme, no soy de las personas que se dejen convencer fácilmente. General, ¿cómo ha podido? Kujo Sara miró a la sombra incrédula, sin saber si era por la ira o por qué, sus manos empezaron a temblar. No me lo creo. Esto no es lo que hiciste,
debe ser este hombre quien usó algún medio para confundirte. Te lo ordeno. Déjalo. Sadou casi rugió enfadada, su voz resonando por toda la sala, con una majestuosidad irresistible. Kujo-Sara. Te ordeno, como dios del trueno, que dejes la daga que tienes en la mano inmediatamente. Kujo-Sara se sorprendió por el grito enfadado de Kage, miró los ojos fríos y decididos de Kage, la rabia en su corazón se calmó un poco y lentamente dejó la daga a un lado. Bu Jinjue y Yuer pueden matarte en cualquier momento. Sadou suspiró aliviado, miró a la abrumada Kujo-Sara y dijo, pero no lo hicieron. Fue mi decisión dejar que Inazuma se fusionara con Liyue. Zhong Yue finalmente habló, hemos redactado un contrato, ¿quieres echar un vistazo? Kujo-Sara se quedó atónita un momento y luego asintió en silencio. Zhong Yue volvió a la sala, sacó un contrato detallado y se lo entregó a Kujo-Sara que detallaba los distintos términos de la fusión. No fue hasta que terminó de leer que Kujo-Sara comprendió completamente que ese contrato no era lo que ella imaginaba, era una conspiración o un engaño, y que era un contrato firmado por Zhong Yue y Kage. Kujo-Sara puso el contrato sobre la mesa en silencio, su expresión era complicada, obviamente estaba viviendo una feroz lucha en su corazón, siempre había tomado como deber proteger Inazuma, pero ahora Inazuma estaba a punto de ser destituido y el ejército del shogunato estaba a punto de fusionarse con el ejército Chillán. Aunque el contrato establece claramente varios términos tras la fusión, y aunque ve la sinceridad de Jing y Zhong Yue, sigue sintiendo una pérdida y tristeza indescriptibles. Kujo-Sara miró a Kage, con los ojos llenos de dudas. General, ¿de verdad cree que esta es la mejor opción? No estoy capacitado para ser líder. Jing miró a Zhong Yue y dijo despacio, después de la fusión, nuestro pueblo tendrá más oportunidades y una vida mejor. Kujo-Sara guardó silencio durante mucho tiempo antes de inclinar la cabeza ante Zhong Yue y Sadou. El camino es magnífico, y el Dios es eterno. Su voz estaba llena de firmeza y lealtad. Aunque aún tengo dudas sobre esta decisión, elegiré confiar en ti, general. El gran rey árbol de la compasión dijo de repente, Sadou, la situación en la ciudad de Inazuma ha cambiado y la familia Kujo está movilizando al ejército del shogunato para prepararse para eliminar a la sociedad y al levantamiento de un solo golpe. Capítulo 160 Partida. Al oír las palabras del gran rey árbol de la compasión, Zhong Yue y Jing se miraron, y Hu Tiao-Sara abrió los ojos de par en par, abrió la boca de par en par y se quedó incrédulo, diciendo, ¿tú, qué has dicho? Al gran rey árbol de la compasión no le importaban los sentimientos de Kujo-Sara, sonrió levemente y dijo en tono afirmativo, es verdad. ¿Cómo lo supiste? Kujo-Sara aún quería guardar ese poco de suerte. Zhong Yue habló, Bu Jinjue puede extraer los recuerdos del continente de Teyvat, así que lo que dijo es cierto. El propósito de la familia Kujo es probablemente evitar la fusión. Comenzó a analizar. El lingo celestial está al mando del ejército del shogunato, y una vez que empiecen a fusionarse, sus intereses serán los más dañados, así que es mejor intentarlo. Jing asintió, mostrando un poco de duda otra vez. ¿Es solo que no me tienen miedo? Zhong Yue suspiró y explicó, debes saber que el dios demonio no puede hacer daño a los humanos, mientras nos obliguen con sus vidas, seremos indefensos. Dicho esto, Zhong Yue se burló. Es una pena que lo que encontraron fuera yo. Kujo-Sara apretó los puños y preguntó involuntariamente, ¿tú, cómo quieres tratar con la familia Kujo? Había un matiz de nerviosismo en su voz, aunque estaba inextricablemente ligada a la familia Kujo, pero en ese momento, la familia Kujo estaba perjudicando los intereses de Inazuma por su propio egoísmo, algo que no podía tolerar. Zhong Yue sonrió y dijo, capturad primero al ladrón. El gran rey árbol de la misericordia dijo, la fuente de información de la familia Kujo son los tontos, señora, la noticia la difunden Sinai y Goro, y los rebeldes tienen informantes de los tontos. No es de extrañar que, anteayer, los tres no pidieran a Sinai y Goro que mantuvieran la fusión en secreto, y la fusión se extendió de forma natural. Esta información llegó a los oídos de los tontos, y la familia Kujo coludió con ellos, así que se enteraron de la noticia y tuvieron una contramedida. Sin más preámbulos, Zhong Yue solo quería dejar ir a todos, pero Jing de repente se cubrió la frente y su expresión se volvió algo dolorosa. Sadou, ¿qué pasa? General, no está bajo mi control. La voz de la sombra temblaba con un leve temblor, obviamente la situación superaba sus expectativas,
Solo sentía que lo que tenía delante empezaba a difuminarse, y una sensación indescriptible de vértigo la invadió. La sombra cayó hacia Zhong Yue, y Zhong Yue rápidamente agarró el hombro de Jing. Jing, ¿estás bien? El gran rey árbol de la compasión inyectó inmediatamente el poder elemental de la hierba en la sombra. Bajo el suave alimento de la fuerza elemental de la hierba, la expresión de Sadou se recuperó un poco, pero seguía viéndose débil. Frunció el ceño con fuerza, como si intentara resistir alguna fuerza desconocida. Gracias. La voz de la sombra reveló un poco de fatiga. Me he desconectado completamente de la general y no siento ningún movimiento por su parte ahora. Zhong Yue ayudó a levantar la sombra y dijo, nuestro destino es obvio, la ciudad de Inazuma. Pronto, los cuatro estaban listos. Zhong Yue, el gran rey árbol de la compasión, y Jing miraron alrededor de la sala. Aunque solo estuve menos de 10 días, también dejé muchos recuerdos. Los 3 pergaminos ilustrados han sido guardados por ellos. El gran rey del árbol de la compasión tomó la mano de Zhong Yue y dijo suavemente, si tenemos la oportunidad, volveremos a echar un vistazo. Zhong Yue tomó la mano del gran rey árbol de la compasión con su revés y asintió con una sonrisa. Castillo de Inazuma. El ejército del shogunato había sellado herméticamente el castillo de Inazuma, sin permitir que nadie entrara o saliera a voluntad, y el estricto control de acceso sumió a toda la ciudad en una atmósfera de masacre. El ambiente era extremadamente tenso, con casi ninguna gente deambulando por las calles, solo soldados patrullando y peatones ocasionales que pasaban corriendo, completamente armados, con armaduras pesadas, lanzas o espadas en mano, y con rostros llenos de seriedad y vigilancia. Sus ojos eran tan agudos como águilas, observando a cada transeúnte sin soltar ningún movimiento sospechoso. El ocasional sonido de fricciones acobarcables y pasos precisos parecían recordar a la gente que la ciudad estaba en un periodo extraordinario. En esta atmósfera tensa, todos eran cautelosos, por miedo a causar problemas innecesarios por la más mínima negligencia, y el bloqueo del ejército del shogunato no solo era una advertencia para el mundo exterior, sino también para el interior. Sin embargo, esto no es difícil para Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión, quienes llevaron directamente a Sadou y Kujosara para cruzar fácilmente el bloqueo del ejército del shogunato y entrar en el castillo de Inazuma. Sadou miró la torre del castillo y le dijo a Zhong Yue, tú ve a la familia Kujo para arrestar al culpable, y yo iré a la torre del castillo. No hace falta. El gran rey árbol de la compasión agarró la sombra que estaba a punto de actuar y dijo, el general Raiden no está en la torre del castillo. Jing se quedó atónito un momento. Luego volvió a mirar al gran rey árbol de la compasión, con una expresión desconcertada. ¿Entonces dónde está? Narujin Taisa, con la dama. Jing abrió un poco los ojos y una luz morada brilló en sus ojos. ¿Por qué no lo dijiste antes? La memoria de Teibat está produciendo nuevos recuerdos a cada momento, y solo puedo aceptar cierta cantidad de recuerdos, y no puedo aceptar recuerdos que estén fuera de mi capacidad. El gran rey árbol de la misericordia explicó, yo también acabo de recibir este recuerdo. Sadou asintió. Entonces vamos a Narujin Taisa ahora. Zhong Yue negó con la cabeza y dijo, no, Jing, primero deshagámonos de la ciudad de Inazuma. Jing escuchó las palabras de Zhong Yue, reflexionó un poco y asintió. Tienes razón, es importante estabilizar la situación en la ciudad de Inazuma, luego vamos primero a casa de Kujo para resolver la crisis actual. Como si se infiltraran en el castillo de Inazuma, Zhong Yue y su grupo evitaron fácilmente las patrullas del ejército del shogunato y llegaron a la mansión de la familia Kujo, que estaba en el corazón del castillo de Inazuma y estaba fuertemente vigilada entre semana, pero que en ese momento parecía algo desierta. Zhong Yue y Kujosara se infiltraron en la casa de Kujo, y el gran rey árbol de la misericordia fue responsable de responder en la periferia. Zhong Yue fue directamente al despacho, esperando encontrar pruebas escritas de la colusión entre la familia Kujo y los tontos, y Sadou estaba con él, mientras que Kujosara eligió ir a los aposentos de los miembros de la familia, esperando recibir información útil de ellos. Al llegar al despacho, Zhong Yue y Jing encontraron unos documentos en un armario oscuro y los revisaron. Los documentos detallan la colusión de la familia Kujo con los locos, incluyendo transacciones ilegales, intercambio de inteligencia e incluso un plan conspirativo contra el castillo de Inazuma, y las pruebas concluyentes en estos documentos son suficientes para condenar directamente a la familia Kujo. Finalmente, la sombra se rompió de repente. Con un golpe, golpeó el documento sobre la mesa.
No esperaba que la familia Kujo hubiera traicionado a Inazuma hace apenas 20 años y se hubiera aliado con los tontos. Su tono estaba lleno de ira y decepción. En ese momento, de repente se oyeron pasos fuera. Fong Yue y Ying se pusieron inmediatamente en alerta. ¿Podría ser que la gente de la familia Kujo los descubriera? Los dos se escondieron rápidamente en un rincón del despacho, conteniendo la respiración y esperando en silencio. La puerta se abrió de golpe y entraron un hombre de mediana edad y un gestor de deudas tonto. Gracias a ti esta vez.